en el capítulo 11, versos 30 y 31. Estamos ya a punto, hermanos, de que este primer nivel quede ya corto y que pronto tengamos que empezar a usar el balcón. Eso es una bendición, hermanos. Una bendición. Si lo encuentra, hermanos, póngase en pie por última ocasión. Vamos juntos a leer este pasaje, Hebreos capítulo 11, versos 30 y 31. ¿Me confirma con un amén cuando esté ahí? Vamos juntos a leer este pasaje. Leo yo el verso 30 y luego juntos, tanto ustedes como yo, leemos el verso 31. Dice la Biblia: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Verso: la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca de la fe. Específicamente, hermanos, de la fe de Josué. Y quiero hablarles, hermanos, dentro del tema de la fe, acerca de las recompensas, hermano, de la fe. Usted y yo necesitamos entender, hermano, que la fe trae consigo recompensas. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Ahora bendice este momento especial de predicación, de enseñanza de tu palabra. Abre nuestros corazones y permite que lo que diga, Señor, yo sea por ti dirigido, por tu Espíritu dirigido, y que sea asimilado por nuestras mentes y corazones. Señor, ayúdanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Tome su lugar. O sea, algo con lo que batallamos, hermanos, y hace unos días predicaba sobre los ataques de Satanás a nuestras vidas y de algunas áreas en donde sí o sí Satanás va a atacar nuestras vidas, y una de esas áreas es nuestra fe. Satanás, hermanos, va a querer usar las cosas, las circunstancias que Dios quiere usar en nuestra vida para animarnos, alentarnos y cambiarnos. Él las va a querer usar para desalentarnos y desanimarnos, y para lograr eso Él va a tener que atacar nuestra fe, va a tener que atacar nuestra confianza en Dios, va a tener que minar nuestro corazón de dudas. Por eso la Biblia dice, dentro del contexto de la armadura de Dios, que habla Efesios capítulo 6, habla de un elemento que es el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos del maligno, los dardos de fuego del maligno. Son pensamientos que Satanás manda de duda, de desconfianza de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, yo batallo mucho con la fe, hermano. Soy una persona que batallo mucho con la fe. Hay muchas ocasiones, casi siempre, casi todos los días, estoy bajo ataque, hermanos, del diablo en mi mente, tratando de usar cualquier pequeña circunstancia para hacerme dudar del Dios grandioso que yo tengo. Imagínense eso. Una pequeña circunstancia es suficiente para que el diablo nos haga dudar del grandioso Dios que usted y yo tenemos. Usted y yo podemos haber experimentado grandes milagros de Dios en nuestra vida, grandes proezas de Dios en nuestra vida, y una pequeña circunstancia, quizás insignificante, podría hacernos dudar del Dios grandioso que usted y yo tenemos. El diablo va siempre a atacar, y lo que yo hago normalmente, hermanos, es que vengo a la Biblia, hermanos, y muchas veces a este pasaje de Hebreos capítulo 11, donde aparece una serie de personajes los cuales son ejemplo por algo, su fe, los cuales vencieron, los cuales triunfaron, los cuales llegaron hasta el final de sus vidas y obtuvieron grandes recompensas por su fe. Ahora, una de las características, hermanos, más espectaculares que tiene la iglesia del Señor Jesucristo es su diversidad. Es increíble, hermanos, pero usted y yo podemos ver en una iglesia local yo iba a decir una iglesia pequeña, pero yo creo que ya no somos una iglesia pequeña. Dios nos está ayudando a crecer, y otra vez con humildad, como enseñé en la escuela dominical, con mucha humildad. Pero una iglesia, sin importar cuán pequeña sea,
en la cantidad de sus miembros hay una tremenda diversidad. Usted nota aquí, nada más en esta mañana, habemos un grupo de personas con muchas diferencias, empezando por el color, ¿verdad? Unos estamos más pálidos que otros tienen mucho mejor color, pero de estatura, venimos de diferentes lugares. Algunos les gustan las empanadas, otros las tortas de chocolate, otros el tinto sin azúcar, otros les gusta, mejor dicho, casi un melado, ¿verdad? Somos diferentes, hermanos, somos distintos, pero es increíble, hermanos, ver cómo la fe puede unir a tantas personas tan diferentes. Cómo podemos, hermanos, a caminar juntos y en un mismo propósito, en un mismo sentir, con una misma visión, con un mismo compromiso, a pesar de diferencias tan grandes que nos tratan de separar. No obstante, hermanos, estamos unidos por una sola cosa: nuestra fe en Cristo. Ahora, en el pasaje que leíamos al principio, en este par de versículos que leíamos en Hebreos capítulo 11, encontramos algo así. Porque encontramos a dos personajes completamente diferentes, pero unidos por una sola cosa: la fe. Encontramos junto a Josué, porque aunque el pasaje no dice al nombre de Josué, es evidente que está hablando de Josué como el líder del pueblo de Israel cuando las murallas de Jericó fueron derribadas por la fe. Amén. Y tenemos al lado de Josué a un personaje completamente distinto a él: Rahab, la ramera. De hecho, hace unos días atrás hablábamos, hermanos, de Rahab, la ramera, de la fe de Rahab y cómo la fe de Rahab la llevó, hermanos, a ser, en medio de su pagana condición, alguien diferente al resto de las personas de su alrededor, y de cómo por la fe Dios puede rescatar a una persona sin importar su pasado, sin importar su pecado, sin importar su trasfondo, sin importar su maldad. Dios por la fe puede salvar a cualquier persona. Pero son dos personas completamente diferentes. Josué era un general israelita, Rahab una prostituta pagana. Josué, hermanos, era miembro del pueblo escogido de Dios. Rahab pertenecía a un pueblo bajo maldición. Josué era un conquistador, Rahab era una conquistada por él. Sin embargo, una vez más, insisto, hermanos, nos encontramos mencionados en una misma porción de las Escrituras, pues tuvieron algo precioso en común: su fe en el Señor. Amén. Y que fueron recompensados de diferentes maneras, pero fueron recompensados por su fe. Mire conmigo Josué, vaya conmigo a Josué, donde se desarrolla la historia que Hebreos no narra, simplemente menciona. Pero en Josué, hermanos, capítulo número 6, encontramos el desarrollo de esa historia, de la fe de Josué. Y en ese capítulo 6, hermanos, es donde encontramos, hermanos, a cómo Josué, hermanos, exhibió la fe que Josué tenía. Mire, hermanos, Dios nos va a dar a todos como creyentes oportunidades, circunstancias. Usted y yo nos quejamos de las circunstancias, pero sabe que las circunstancias dolorosas, adversas, que no quisiéramos tener que pasar por ellas, pero que muchas veces vamos a tener que pasar por ellas, son, hermanos, oportunidades que Dios nos da para exhibir nuestra fe. No hay otra manera, hermanos, no hay otra forma, sino a través de pruebas y de circunstancias que Dios permite en nuestra vida para que nuestra fe sea manifestada, para que nuestra fe sea exhibida, sea revelada y después recompensada. Mire Josué conmigo, Josué capítulo 6, versículo 2, lo que dice. Josué capítulo 6, verso número 2, dice la Biblia: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Ahora, alguien diría, hermanos, bueno, pero es que Josué, qué fácil fue para Josué. Josué, Dios le prometió que él iba a poder vencer, así que Josué iba a la fija. Hermano, usted y yo también vamos a la fija. Porque usted y yo también tenemos en la Biblia cientos de miles de promesas de poder confiar en Dios. Hermanos, Él dijo que si nosotros cumplíamos la gran comisión e íbamos hasta lo último de la tierra a predicar a Cristo, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Tenemos la promesa, Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. No, tenemos cientos de promesas. Eso yo podemos confiar en Dios, hermano. Pero yo quiero que notemos, hermanos, que la fe de Josué, como la fe de Abraham y como toda verdadera fe, estaba sentada sobre una promesa de Dios. Porque esa es la verdadera fe. Fe no es fe en la fe. Hay gente que tiene fe en la fe. Yo confío muchísimo que yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y por qué confía? Porque tengo fe. Entonces usted está confiando en su fe. Pero la verdadera fe no confía en la fe. La verdadera fe confía en las promesas de Dios. Y eso es muy distinto. Fe en la fe no funciona. Fe en la fe es incorrecto. Fe en la fe nos lleva a correr por caminos que Dios no quiere que corramos. Pero fe en promesa, entonces vamos a la fija, porque no solamente sabemos que vamos a tener la victoria, pero sabemos que estamos caminando por el camino que Dios quiere que caminemos, que estamos en la voluntad de Dios. Así fue Josué, así fue Abraham. Abraham no salió de su tierra y su parentela porque él confió en sí mismo, porque confió en alguna otra cosa más que en la voz de Dios hablándole a su vida y diciéndole, vete de tu tierra y tu parentela. Josué no confió en su fuerza, en su ejército, en su entrenamiento, en su juventud, en su capacidad militar, estratégica, de ninguna manera. Él confió en que Dios le dijo, ve y yo estaré contigo. Y lo mismo, hermanos, sucede con nosotros. Dios otra vez ha prometido la victoria a cada uno de aquellos que por fe emprendamos la carrera cristiana. Hay gente que por miedo no sigue a Cristo. Por miedo, ayer me decía uno de los jóvenes ayer después de ganar almas que le predicó a una jovencita en el parque y estaba con su noviecito ateo, y entonces ella entendió el evangelio, supo que era correcto, pero luego no lo quiso seguir a Cristo por causa de su novio ateo, y hasta a su propio novio ateo, el diablo hablando a través, o Dios hablando a través de un ateo más bien. El propio ateo le dijo, si usted quiere recibirlo, si usted quiere aceptarlo, acéptelo. Pero no lo acepta por cobardía. Y muchos le tienen miedo a seguir a Cristo, y muchos tienen miedo de obedecer a Cristo, y muchos tienen miedo de hacer la voluntad de Cristo porque no saben si van a poder hacerlo o no saben qué va a pasar en el camino. No, hermano, el camino más seguro es el camino de Cristo. Es el camino más seguro. El camino más inseguro es el camino fuera de la voluntad de Él. Es el camino más peligroso. Jovencito que está tanto dudando de servirle a Dios o no, el camino más seguro es hacer la voluntad de Dios en su vida. El camino más seguro es obedecerle al Señor, porque Él asegura que vamos a tener victoria. Note la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8:37, porque otra vez la fe nuestra debe estar basada en la palabra de Dios, no debe estar basada en que yo le diga, hermano, hágale, échele ganas con esto. No, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Si hay promesa de Dios para ello, hay seguridad de que Dios lo va a hacer. Y entonces Romanos, hermanos, capítulo 8, verso 37, dice la Biblia, antes, en todas estas cosas. ¿En cuáles cosas? Si usted lee esas cosas, hay pruebas, hay tribulaciones, hay angustias, hay persecuciones, hay dolores, hay hambres, hay desnudeces, hay peligros, hay espada, hay todas esas cosas ahí en el contexto de ese pasaje. Pero Pablo dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pastor, si yo empiezo a seguir a Cristo, ¿voy a experimentar problemas? Sí. Muchos. Entonces mejor no, pero espere tantico, si no lo sigue va a experimentar peores. Yo prefiero seguir a Cristo. Pastor, si sigo a Cristo, quizás mi familia se aparte de mí, quizás va a pasar eso, probablemente va a pasar, quizás gente se va a apartar de usted, pero qué bendición, en eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quizás voy a tener que abandonar cosas, quizás voy a tener que tomar decisiones radicales en mi vida para poder seguir a Cristo. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y yo otra vez le quiero recordar que este humilde siervo que está aquí ha tenido durante su vida cristiana que por medio de la fe renunciar a cosas que en ese momento tenía la duda, y qué va a pasar, y quizás me muera de hambre, y qué tal que no tenga para alimentar a mi familia, si tomo esta decisión, si dejo este trabajo que no le agrada a Dios, si tomo esta decisión de apartarme de estas personas, ¿qué va a pasar con mi vida? Pues aquí estoy 18 años después. Dios nos ha bendecido, porque la fe trae recompensas siempre. Apocalipsis, hermanos, capítulo 12, verso 11. La fe siempre trae recompensas. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí tenemos a un grupo de personas al final de la historia, Apocalipsis 12, que dice que menospreciaron sus vidas, es decir, que ellos vivieron para el Señor sin importar qué les pasara, sin importar qué les sucediera. Que ellos tomaron decisiones basadas no en las circunstancias, no en lo que iba a pasar con las decisiones que tomaran. Gente, hermanos, como en el Antiguo Testamento, Daniel, que decidió no contaminarse con la comida del rey, como sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron no arrodillarse ante la estatua cuando la música pagana y mundana sonara, sino que decidieron que únicamente iban a servir y adorar a su Dios Todopoderoso. Y arriesgaron sus vidas. Bueno, siempre la fe va a hacer que tengamos que arriesgar. Es más, si usted no quiere arriesgar nada, usted no tiene fe. Porque la fe es confiar. Y yo confío. Hay gente que confía de usted es capaz de ir a hacer un negocio en el cual no sabe si va a ganar o va a perder. Porque cuando usted hace un negocio, nada le garantiza que usted va a ganar. Usted monta un negocio, usted no sabe si va a ganar o va a perder, si va a quebrar o no va a triunfar. Y lo empezamos con el deseo de ganar y con la intención de ganar y con el pensamiento que vamos a ganar, pero nada garantiza que vamos a ganar. Pero cuando tomamos decisiones por Dios, Dios nos garantiza la victoria. Pero se necesita arriesgar. Se necesita tomar riesgos. Yo tuve que tomar riesgos hace años atrás, muchos años atrás, muchas ocasiones, cuando tuve que decidir hacer esto, hacer aquello, apartarme de esto, apartarme de aquel, y tomar decisiones radicales en mi vida. Siempre hay algo que arriesgar cuando tenemos fe. La fe siempre implica arriesgar algo. Imagínese, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Vete. ¿Y cómo me da el Señor? No sé, vete. Te multiplicaré, te dio promesas, y él se fue creyéndole al Señor. Mire 1 de Juan capítulo 5, verso 5. 1 de Juan 5, 5. Dice la Biblia: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Escritura ahí mismo en 1 de Juan capítulo 4, verso 4, y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, mire, si usted y yo aprendemos a vivir por fe, joven, aprenda a vivir por fe, aprenda a vivir por fe. Papá, enséñele a sus hijos a vivir por fe, enséñeles a orar, enséñeles a depender de Dios. Cuando ellos tengan una necesidad, no se la supla usted inmediatamente, dígale: vamos primero a orar. Así usted tenga el dinero para comprar eso, dígale: no, primero vamos a orar. Si Dios provee para eso, entonces es porque Dios quiere que tengamos eso. Papá, necesito un traje nuevo. Vamos a orar que Dios abra una puerta. Vamos a orar que Dios bendiga. Vamos a orar que Dios nos dé. Papá, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Vamos a orar, vamos a depender de Dios. Enséñele fe a sus hijos. Nunca les diga: no, mi hijo, eso es imposible, eso no lo vamos a poder hacer nunca. No, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios. Y si Dios quiere, lo vamos a tener. Y si Dios no quiere, pues no. Enséñele fe a sus hijos. Y joven, otra vez, aprenda fe. Si sus papás no son gente de fe, busque a gente que tenga fe, imite su fe. Busque personas a las cuales usted puede imitar su fe, que sean ejemplar o ejemplos de fe. Pero si usted y yo aprendemos a vivir por fe, vamos a tener la victoria, hermanos, asegurada. Si aprendemos a caminar por fe, haciendo lo que Dios nos manda que hagamos, confiando en sus promesas, hermano, vamos a poder vencer cualquier circunstancia, cualquier oposición, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier cosa que venga a nuestra vida, la vamos a poder vencer por la fe. Si aprendemos a seguir, hermanos, escúcheme, las instrucciones de Dios, aunque no las entendamos, a su tiempo Dios nos dará la victoria. Mira el versículo 3, hermanos. Está bien la introducción, no se preocupe. Ya vamos a desarrollar el mensaje. No se duerma todavía. Por fe, no se duerma. Por fe, diga: por fe no me voy a dormir. Yo tengo fe de que usted no se va a dormir. Mire, Josué capítulo 6, verso 3. Dice, ahí están las instrucciones de Dios para Josué y su pueblo. Dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra.
¿Los hombres de qué? ¿Los hombres de qué? No hay un hombre de guerra, hermano. ¿Qué quiere un hombre de guerra? Ir a la guerra, hermano. Ir a la batalla. Pelear. Pero miren las instrucciones de Dios a los hombres de guerra. Hermano, perdone, si esto se lo hubiera dicho a los niños, está bien los niños. Si se lo hubiera dicho a las mujeres, está bien. Pero esto se lo dijo a los hombres de guerra. Hay instrucciones que a veces Dios nos da que no vamos a comprender. Señor, ¿por qué quieres tú que yo haga esto? Si yo quiero hacer es aquello, yo quiero hacer esto así, y esta es mi manera de hacer las cosas. Y a veces Dios quiere que hagamos las cosas de la manera contraria a la que nosotros normalmente las hacemos. Y Dios aquí toma a los hombres de guerra, a los hombres que estaban acostumbrados a empuñar sus armas, a pelear, a luchar, a hombres de coraje, a hombres. Y note lo que les dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo haréis durante 6 días. Y entonces usted imagínese, hermanos, a un grupo de miles de hombres de guerra, preparados para la batalla, preparados para la lucha, entrenados para combatir hombre a hombre a su enemigo, dando vueltas como soldados reclutas alrededor del muro de Jericó. Durante 6 días, una vez al día. Ahora, en este pasaje, hermanos, encontramos algunos principios de cómo Dios quiere que nuestra fe opere y crezca en nuestra vida. Número uno, vamos a desarrollar algunos principios esta mañana en esta historia. El primer principio le he llamado el principio del silencio. Mire el versículo número 10. Josué capítulo 6, verso 10, ahí encontramos el primer principio. Este principio es un principio que sí o sí, pero cuando la mayoría de principios son cosas que nos cuesta a nosotros practicar. Y yo creo que si hay algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos, es callar. Es callar. Dice el versículo número 10 de la siguiente manera: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Entonces tenemos en primer lugar el principio del silencio. Porque otra vez, trate de imaginar esta escena, trate de usar su mente, su imaginación, y traiga a su mente una escena de un ejército marchando alrededor de un muro durante 6 días sin poder decir una sola palabra, sin preguntar, sin reparar, sin protestar por los ridículos que se sentían marchando alrededor de un muro. Y gente vivía en ese muro, ¿recuerdan, hermanos? Ahí vivía la ramera precisamente. Era un muro grandísimo, era un muro de varios metros de anchura, donde podían hacer casas encima del muro y aparte pasar carruajes por en medio de él. Ahí en ese muro, hermanos, habían soldados resguardando el muro, había gente quizás observando, mirando desde arriba, porque tenía varios metros de altura ese muro, y desde arriba la gente observando: ¿qué están haciendo estos locos? Así como cuando empezamos a construir aquí, empezamos a traer material y a tumbar, y la gente ve: ¿qué hacen esos locos? Seguro. Así como llegamos aquí el sábado y trajimos un bus lleno de un montón de cajas de Biblias, y empezamos a entrar Biblias, y toda la gente, los del acueducto, nos miran: ¿qué hacen esos locos? Y así como nos miran los del acueducto cuando nos ven a todos aquí trabajando en overol y echando maceta y puntero y pulidora y todos sucios, y de repente 10 minutos después nos ven todos sin corbata y con Biblia en la mano. ¿Qué hacen esos locos? Y ahí está la gente, hermanos, viendo y quizás gritándoles cosas y tontos y ridiculizándolos y haciendo. Mire, ¿sabe que el diablo va a tratar de hacer eso muchas veces en nuestra vida? ¿Sabe que el diablo, qué ridícula se ve usted? Cambió de forma de vestir. ¿Se ve ridícula? Usted, ¿qué hace usted un domingo con una corbata?
Y cosas así. El diablo siempre, hermanos, va a querer ridiculizar. ¿Qué hace usted sirviéndole a Dios? Y mire cómo lo tiene Dios. Antes estaba mejor. Antes tenía mejor economía. Les rendía más el dinero. Pero eso es una mentira del diablo, hermanos. Usted y yo debemos aprender el principio del silencio. Y quedarnos callados, no protestar, no renegar, no preguntar muchas veces por qué está pasando lo que está pasando. O por qué no está pasando lo que queremos que pase. Pero hermanos, Dios les estaba enseñando a estas personas una valiosa lección acerca de lo que significa aprender a caminar por fe. Pues caminar por fe implica aprender a caminar en silencio. Aprender a obedecer las instrucciones de Dios, aunque lo que está pasando a nuestro alrededor no lo comprendamos y no lo entendamos. A trabajar mucho, a veces esforzosamente, sacrificialmente, y luego tener muy pocos frutos e intentar que nuestros labios se abren para renegar, para protestar, para quejarnos. El pasar tiempos de ayuno y de oración, pidiéndole a Dios respuesta para una necesidad de nuestra vida, y muchas veces en vez de suplirse esa necesidad, la necesidad simplemente se amplía, se agrava, o surge una peor. Mire conmigo Lamentaciones, hermanos. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Yo creo que alguien como Jeremías tuvo que aprender esta lección de una manera muy drástica. Así como muchas veces usted y yo, hermanos, Dios va a tener que permitir en nuestra vida cosas bien extremas para que usted y yo aprendamos el principio del silencio. Dice la Escritura, hermanos, en Lamentaciones 3:26, hablando Jeremías, él dice, bueno, escuche, hermanos, bueno es esperar. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿En qué? En cita conmigo esta mañana, hermanos. Bueno es esperar, ¿cómo, hermano? En silencio, la salvación de Jehová. Porque, hermanos, el hecho de que Dios no haya provisto, de que Dios no haya contestado, de que Dios no lo haya hecho, no significa que Dios no lo vaya a hacer. Simplemente usted y yo debemos esperar en silencio, sin protestar, repito, sin preguntar, sin quejarnos, simplemente aprender a guardar delante del Señor silencio. Alguien ha dicho, hermanos, que el estar en silencio es más difícil, o es el más difícil de los mandamientos que alguien pudiera llegar a recibir. Porque cuánto nos cuesta, hermanos, esperar en silencio. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado una multitud de veces que he tenido que ser avergonzado por Dios, porque he llegado a quejarme, y a veces hasta feamente, del por qué Dios no ha hecho algo, y después exactamente de quejarme, Dios lo ha hecho. Así que he pensado yo en mi corazón, diera todo por poder regresar un día atrás mi vida y no haber abierto mi bocota, no haberme quejado. Y entonces ahora tengo lo que tanto le pedí a Dios, pero no lo puedo disfrutar tanto como Dios quiere que lo disfrute, porque ahora tengo en mi conciencia que me quejé, que renegué, y que hasta dije, ya, no oro más, Dios no lo hará. Y Dios, quizás para avergonzarme y tapar mi bocota, lo hace. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. Bueno, yo sé que usted no batalla con eso, yo sé que usted no batalla con su fe, yo sé que usted no tiene duda, pero yo sí, hermano, yo sí tengo esas batallas. Mira el Salmo 37, versículo 7. Mira lo que dice la Biblia, hermanos. Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque otra vez el diablo va a usar la prosperidad de los impíos para hacer que nuestra boca se abra en contra de nuestro Dios. Y usted en medio de pruebas y circunstancias dolorosas va a ver cómo los impíos prosperan, entre comillas, les va bien, entre comillas, tienen éxito, entre comillas, y entonces el diablo otra vez va a querer hacer que usted reniegue de su Dios. Pero usted y yo necesitamos aprender el principio del silencio, porque lo que no entendemos, hermanos,
Es que en el tiempo que transcurre, que no entendemos lo que está pasando, pero aún así permanecemos en silencio, Dios está trabajando en nosotros. Yo recuerdo una ocasión en la que estábamos orando, hermanos, orando y orando porque Dios nos diera un terreno, y estábamos orando y orando y orando, y nos reuníamos a orar y orábamos y orábamos, y luego un día estábamos orando y recibí una llamada. Yo dije, me puso en mi corazón, tiene que contestar esa llamada, y contesté esa llamada, y era una mujer ofreciéndome un terreno aquí a unas pocas cuadras. Yo dije, no puede ser casualidad, estamos orando, esta mujer me llama, yo nunca respondo un celular, es más, casi nunca respondo el celular. Si usted me ha llamado y no le he respondido, no es personal, hermano, me cuesta el tema del celular, lo dejo por ahí tirado, me olvido a veces de dónde está, y cuando voy y miro y tengo decenas de llamadas ahí, y mensajes de WhatsApp y cosas así, pero yo dije, no es casualidad, yo creo que ese es el terreno, así que fui, lo miré y empezamos a negociar, y de 1.000 millones empezó a negociar, y 800 y 700, y habíamos llegado a 600. Yo ya en mi mente había hecho planos, había diseñado todo el lugar, cómo iba a ser, en dónde iban a quedar la escuela dominical, cómo iba a quedar el balcón, cómo iba a quedar el bautisterio, con todo lo tenía ya diseñado en mi mente. Agarré un papel, tomé las medidas que estaban ahí en la publicación, dije, no hombre, eso sale, wow, tremendo lugar, era el doble de grande que esto. Era el doble de grande. Y empecé a orar, hermanos. Y ya tenía negociado 600 millones. Pero como muchos terrenos, yo los negocié sin tener un centavo. Por fe. Dije, Señor, listo, ya está el terreno, Señor, el dinero, necesitamos el dinero. Señor, está el terreno, necesitamos el dinero. Señor, yo sé que esa es tu voluntad, ese es el terreno para la iglesia. No aparecía el dinero. No aparecía el dinero. Y un día estaba orando, hermanos, y estaba dibujando ahí el edificio, y yo creo que fue Dios, me puso en mi corazón, dijo, ese edificio ya se vendió. Dije, no, me metí a internet y dije, no, Señor, ahí está, todavía está publicado, ahí está publicado. En mi corazón, ya se vendió. Así que ese día, esa noche no dormí, pensando en eso. Y me fui, hermanos, cogí un carro, esos días estaba batallando hacia la camioneta, batalla tras batalla tras batalla. Nos habían acabado de robar, tenía lleno de deudas, un montón de cosas, y me fui para ese lugar, hermano, y cuando llegué, había mentido. Y para mi vergüenza, no practiqué el principio del silencio. No lo practiqué. Hasta mal ejemplo di a mi hijo que está por ahí. Agarré y me puse de mal carácter. Soy un tonto creyendo que Dios nos iba a dar ese terreno. Y me fui para mi casa. Abrí la puerta de mi cuarto y me encerré casi todo ese día bajo las cobijas. Decepcionado. Porque uno no solamente debe contar sus éxitos, sino también sus fracasos. Así es. Y no practiqué y renegué, hermano, y me quejé. Dije, no, hombre, Señor, pero ¿cómo, Señor? Y una cosa y la otra. No, yo lo que no sabía era que Dios estaba trabajando en mi corazón. Amén. Porque vale más lo que Dios puede hacer en mi vida que en cualquier terreno, sin importar cuán grande y cuán costoso sea. Vale más lo que Dios está haciendo en nuestra vida que un edificio como este. Vale más el carácter que Dios puede formar en nosotros. Vale más la fe que Dios puede forjar en nuestras mentes y corazones que cualquier cosa, hermanos, que usted y yo pudiéramos obtener o alcanzar. Miren conmigo Éxodo capítulo 14, hermanos, porque la mayoría de quejas, hermanos, de nuestra parte es por ese motivo, hermanos. Es porque no entendemos que Dios está más interesado en qué cosas Él hace en nosotros y en qué cosas Él puede cambiar que en qué cosas pueden cambiar a nuestro alrededor. Usted y yo queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Dios está queriendo cambiarnos a nosotros.
Su oración siempre: Señor, quita esta circunstancia, quita este problema, quita esto, quita esta opresión, quita este enemigo que me está causando problemas, quita esta situación, Señor, quita esta enfermedad. Y a veces Dios simplemente está usando esa circunstancia para cambiarnos a nosotros, y Dios no va a cambiar esa circunstancia hasta que no nos cambie a nosotros. Porque Él está más interesado en lo que pase en nosotros que lo que pase a nuestro alrededor de nosotros. Y repito otra vez, la mayoría de quejas de nuestra parte es por ese motivo. Es porque Dios no cambia nuestras circunstancias, cuando en realidad Dios quiere cambiarnos a nosotros en medio de las circunstancias. Y por esto necesitamos aprender el principio del silencio. Es más, muchas veces usted y yo no hemos podido comprender el por qué Dios está, o el para qué Dios está permitiendo cosas en nuestra vida, tan solo porque no nos quedamos calladitos y esperamos en la voluntad de nuestro Dios. Entonces Éxodo 14:14 dice: el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no puede pelear por nosotros? Porque usted y yo estamos hablando, discutiendo, quejándonos. Dios no puede actuar, no puede intervenir en nuestras circunstancias muchas veces, tan solo porque nuestro hablar no se lo ha permitido. El Salmo capítulo 4 verso 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hermanos, aprender a estar en silencio en el tiempo cuando no entendemos el por qué Dios permite ciertos asuntos es primordial para aprender a caminar por fe. Porque recuerde que caminar por fe es algo que se aprende. Usted y yo comenzamos nuestra vida cristiana por medio de la fe. Creímos en Cristo, pero esa fe debe ser nutrida, esa fe debe crecer, esa fe debe ser capaz de cada vez alcanzar más para nuestro Dios. La fe siempre debe estar creciendo, siempre debe estar creciendo, siempre debe estar creciendo. Como iglesia nuestra fe debe crecer. La fe nos trajo hasta aquí, pero este no es el final del camino. Dios quiere que avancemos más. Por fe, usted y yo como iglesia podemos ver este lugar lleno de personas. Arriba ese tercer piso lleno de niños, el cuarto piso, el quinto piso lleno de niños. Por fe podemos ver que Dios nos dé otros terrenos. Pero por fe podemos ver que Dios puede usar esta iglesia para entrenar a jóvenes y futuros matrimonios para que vayan al campo misionero a comenzar iglesias en otros lugares. Por fe podemos ver a Dios obrar grandes cosas en nuestra vida. Este no es el final de nuestra historia, está hasta ahora comenzando. Hemos llegado lejos, pero nuestra fe debe crecer. Y personalmente cada uno tiene su historia. Por fe hemos llegado aquí, pero nuestra fe debe crecer. Nuestra fe debe aumentarse. Debemos aprender a caminar por fe. Pero el principio número 1 para aprender a caminar por fe es el principio del silencio. Quédese calladito cuando no entienda lo que está pasando, porque aunque usted no lo entienda, le aseguro una cosa: Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe. Número 2, avancemos. Número 2, está el principio de la sumisión, de la obediencia. Mire Josué capítulo 5, vayan conmigo, Josué capítulo 5, mire los versos 13 al 15 de Josué capítulo 5. Dice el verso número 3: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía, dice la Biblia, una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo, hermanos? Pues yo creo que aquí hay una preencarnación del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cristo apareció aquí a Josué, preencarnado. Es una cristofonía, le llaman los teólogos, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Si no hubiera sido Dios a quien Josué adoró, no hubiera permitido recibir adoración. Dice la Escritura ahí, hermanos, y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo?
Mira el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, ¿qué dice, hermanos? ¿Y Josué qué? ¿Y Josué qué? Eso se llama obediencia. Y para caminar por fe necesitamos aprender el principio de la sumisión, el principio de la obediencia absoluta, de la obediencia sin preguntas, de la obediencia sin entendimiento. Es decir, no necesito entender las instrucciones de Dios para obedecerlas. No necesito comprender lo que Dios quiere hacer para obedecer. Ese es el segundo principio para caminar por fe, sumisión. Y si nos cuesta trabajo callarnos, sí que nos cuesta trabajo obedecer. Nos cuesta trabajo obedecer en el tiempo, porque usted y yo somos a veces buenos para obedecer cosas. Si yo le digo aquí a un niño le digo: venga para acá, párese, venga para acá, José, venga para acá que se está durmiendo, venga para acá, corra. No puede correr porque ayer se cayó por allí, ¿verdad? Está cojo. Yo le digo a él: párese aquí, levante las manos. Lo hace. Pero ¿sabe qué le va a costar ahí a él? Mantenerse ahí. Y entre más va a pasar el tiempo, más le va a costar. Hasta que llega un momento donde se va a rendir. No se rinde. Espiritualmente sucede lo mismo. Ya se puede rendir. A veces Dios nos dice cosas, hermanos, y es fácil obedecer por un tiempo. Es fácil obedecer por un momento. Pero qué difícil es seguir obedeciendo cuando pasa y 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 sigue pasando el tiempo. Y muchas veces seguimos bajo las mismas circunstancias y no cambian. Ahí es cuando es difícil obedecer. Ahí es cuando necesitamos otra vez aprender a caminar por fe, seguir obedeciendo las instrucciones de Dios, aunque haya pasado mucho tiempo. Perseverar en la obediencia. Y en este pasaje, hermanos, encontramos a Josué, nuestro ejemplo de fe, en este sermón, siendo sumiso, siendo humilde, siendo obediente, en silencio, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones del Señor. Hermanos, eso es sumisión. Qué difícil es a veces encontrar cristianos así. Por eso es que dicen las estadísticas que muchos pastores a los 5 años renuncian a su ministerio. Porque les cuesta permanecer obedientes en el lugar donde Dios los dejó, a pesar de que el tiempo y las circunstancias pasen. Y nos cuesta, y por eso nos cuesta, hermanos, permanecer a veces en el matrimonio, permanecer fieles a nuestro cónyuge, permanecer fieles a las convicciones. Y a veces agarramos convicciones y venimos a la iglesia y nos congregamos fieles y empezamos a ganar almas y a ofrendar y a diezmar, pero pasa el tiempo y viene un problemita y dejamos de hacerlo. Y Dios prueba nuestra fe constantemente, hermanos, en medio de circunstancias, en medio de adversidades. Otra vez, hermanos, como iglesia lo hemos probado. ¿Cuántos años apoyamos misiones sin nosotros tener un terreno, sin nosotros tener vehículos, sin tener a veces para pagar la renta, sin a veces ni siquiera yo tener para mis propias necesidades personales y las de mi familia? Pero enviábamos, hermanos, a misioneros, y enviábamos a misioneros, y apoyábamos a misioneros, y enviábamos ofrendas a misioneros, y todo misionero que pasaba por aquí lo apoyábamos con algo, y lo enviábamos y lo encaminábamos, y no entendíamos por qué Dios no nos bendecía, pero un día Dios nos ha bendecido. Pero necesitamos aprender a perseverar, hermanos. Aprender a caminar en obediencia a pesar de las circunstancias. Muchos jóvenes, hermanos, cuidan su vida a los primeros años de su adolescencia, pero luego se cansan y comienzan a pensar que el tren los va a dejar y rompen sus convicciones y terminan casándose por fuera de la voluntad de Dios porque no perseveraron hasta el final, porque su fe menguó, porque decayó su fe. Necesitamos aprender a caminar por fe. Mire, Josué capítulo 6, versos 6 al 8. Note lo que dice ahí la palabra del Señor. Josué capítulo 6, versos 6 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca
de Jehová. Mire el versículo número 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, mire, y así, pero no solamente, hermano, no, la obediencia no es solamente a Dios, es también a los hombres de Dios. Josué, ¿a quién le debe obedecer? Al que obedece a Dios. Al que obedece a Dios. Si usted tiene un líder y él le obedece a Dios, obedézcale a ese líder, porque Dios lo va a bendecir a usted. Aquí tenemos a Josué obediente, y luego Josué dando órdenes al pueblo de Israel, y ellos obedeciendo. Y así que Josué ha hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo hacía. Yo quiero recordarle que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. Porque eso es lo que viene a nuestra vida: la presencia de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, la guía de Dios. Cuando usted y yo obedecemos las instrucciones de Dios y de los hombres de Dios, de los siervos de Dios. Y hermano, la escritura nos dice que eso es caminar por fe. Caminar por fe implica disposición a someternos a la voluntad de Dios, incluso antes de conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, no nos sometemos a la voluntad de Dios cuando ya conocemos la voluntad. Es más, escúcheme lo que le voy a decir: nunca usted va a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida si usted ya no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios para su vida, cualquiera que ella sea. Algunos piensan que esto funciona así. Algunos piensan, ok, voy a buscar a Dios, va a ir a la iglesia, a ver qué pasa, va a mirar qué es lo que Dios quiere. Si me gusta lo que Dios quiere para mí, entonces le hago. Pero si no me gusta, pues hay otras opciones por ahí que ya tengo sobre la mesa. No funciona así. Funciona de la siguiente manera: cuando usted entiende que Dios es Dios, y que Dios es bueno, y que Dios es justo, y que sus planes son perfectos, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces usted va delante de Dios y dice: Señor, yo no sé lo que tú quieres para mi vida, yo no sé cuál es tu plan para mi vida, pero cualquiera que sea, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Iré donde tú me mandes, haré lo que tú me digas, te seguiré, Señor, a donde tú vayas. Entonces ahí es donde Dios dice: ok, y le muestra su voluntad. Amén. La pregunta sería en esta hora: ¿está usted dispuesto a someterse a la voluntad de Dios? ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios quiere que usted haga, sin importar cualquiera que eso sea? Porque eso es aprender a caminar por fe. Y finalmente, hermanos, número 3, tenemos el principio de la espiritualidad. Tenemos el principio del silencio, aprender a quedarnos callados, sin renegar, sin quejarnos cuando las situaciones no son lo que nosotros queremos o planeamos. Tenemos el principio de la sumisión, que es el principio de la obediencia absoluta a Dios, sin importar si nos gusta o no su plan, si nos gusta o no. Otra vez, hermano, yo no quería venir aquí a Soacha. Cuando a mí se me propuso venir a Soacha, yo no quise, yo dije: no quiero. Había venido una sola vez a Soacha a predicar a un velorio de a un muchacho de Cazuca, nieto de una ancianita que se congregaba con nosotros y lo asesinaron allá arriba. Vine aquí a la funeraria a predicar, no era yo un pastor, era un líder en una iglesia, y me mandaron a predicar. Me perdí, anduve por todo Soacha y dije: ¿qué ciudad tan fea? Perdón por los pachudos que están acá. Está sucia, está desordenada, está caótica. No habían hecho ahí donde queda San Mateo, no habían hecho el puente de San Mateo, y eran las 6 de la tarde y yo venía: no, fue caótico, estaba feo, hermanos, estaba feo. Y no quiero. Yo ya había escuchado tantas cosas de Soacha: ya no hay agua, ya no hay luz, allá hay ladrones por todos lados. No, ladrones hay por todos lados, pero no quería venir a Soacha. Yo tenía otros planes, hermano. Yo tenía planes de irme para el Tumaco, allá a predicarle a los hermanos de buen color. Quería ir a lugar selvático, y mi plan era otro, hermano. Cuando se me dijo, dije: no, yo no quiero. Dijo, pero me dijeron: pero recuerde que no es lo que usted quiera. Y
sí tiene razón. Ore. Dije, está bien, voy a orar. Señor, yo no quiero ir allá, no está en mi plan, no creo que sea tu plan. Pero está bien, Señor, si tú quieres que yo vaya a esa ciudad, que yo no quiero ir, que yo no creo que tú quieres que yo vaya, haz esto y haz esto, así. Pero tiene que ser que yo sepa que fuiste tú, y lo hizo. Dije, no, Señor, no es suficiente. Una última, Señor. Otra cosa que parece imposible. Pero si tú haces eso, y Dios lo hizo. Entonces fui a mi esposa, le dije, nos vamos para Soacha. Dios quiere que vayamos allá. Y luego durante un año estuve predicándole a mi esposa y a mis hijos. Y no pasaba. Y nadie se convertía. Y nadie se quedaba. Y nadie nos apoyaba. Y nadie seguía. Pero insistimos, hermano. Más por la fe de mi esposa que por la mía. De verdad, es sincero. Más por la fe de mi esposa que por la mía. Fuera por mí, yo hubiera renunciado. Yo me hubiera regresado a mi trabajo, hermano. Y yo decía a mi esposa, yo no entiendo qué es lo que quiere Dios. Si yo en mi trabajo era alguien de éxito, tenía éxito en mi trabajo, me iba muy bien. Me rogaban para que yo trabajara con ellos, me pagaban lo que yo les pedía. Nunca tuve que pedir trabajo, siempre me lo ofrecían. Y ahora estoy aquí, rogándole a gente que venga a escuchar la palabra que no quieren escuchar. Tremendo. No entendía. Señor, me sacaste de un lugar donde estaba bien a un lugar donde no me quieren. Gente no quiere. Pero está en tercer lugar el principio de la espiritualidad. Mire Josué 6:4, tengo que terminar. Josué 6:4, note lo que dice la Biblia, dice la Escritura: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas. Por si no querían los otros días, para que se les quite, ¿verdad? 7 vueltas el último día a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocinas. Mira el versículo 8 y 9, dice la Biblia: y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Dice la Biblia, el versículo 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y lo que todo eso significa, hermanos, es que el arca iba justo en medio. ¿Sí lo notó? El arca iba en medio, adelante iban unos, atrás del arca iban otros. Eso significa que el arca iba en el medio. Repito, ¿qué representaba el arca? Representa la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca garantizaba la victoria para ellos. Mientras el arca estuviera en el centro de los que marchaban, ellos estaban seguros, protegidos y podían ir confiados. Y así ocurre en nuestras vidas, hermanos. Cuando Dios está en el centro de todo lo que usted y yo estamos haciendo y planeando hacer, vamos a tener la victoria. Vamos a poder vencer. Vamos a estar protegidos. Cuando es por Él y para Él que hacemos todo, cuando es por Él y para Él, hermanos, que batallamos, cuando es por Él y por Él que luchamos, cuando es para Él y por Él que trabajamos, vamos a tener victoria, hermanos. Cuando de Él es la gloria, hermanos. Cuando buscamos gloria para Él y no para nosotros, cuando buscamos que su nombre sea conocido y no el de nosotros, entonces Dios va a bendecir los planes que coloca en nuestro corazón. Vamos a mirar cómo Dios nos da la victoria. Un par de textos y termino. Salmo 37, note lo que dice. Mira esta tremenda y preciosa promesa. Salmo 37, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: deleítate asimismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, ¿qué significa deleitarse en Jehová? Significa buscar la voluntad de Él, hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos en nuestra vida. Es agradarnos de agradarlo a Él, es deleitarnos agradándole a Él, buscando su voluntad. Otra vez, hermano jovencito, deleítese en el Señor, busque la voluntad de Dios y no la suya. Pero es que esa es la que quiero, dijo Sansón. Y era una ramera. Pero es que esa es la que amo. Y era Dalila, que después, por culpa de ella, le sacaron los ojos. Pero ese es el que quiero. Y luego termina golpeándola y dejándola tirada con varios niños. Cuando mejor el Señor, ¿qué tú quieres para mí? Lo que tú quieras, Señor. Tengo que esperar. También voy a esperar, Señor. Lo voy a hacer en tu voluntad. Voy a servirte a ti mientras espero. Porque lo mejor, hermanos, para esperar siempre la voluntad de Dios es esperar sirviéndole. Esperar haciendo algo por Él. Y entonces dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Ahí está otra vez. Ahí está, hermano. Quizás Dios permita que usted y yo pasemos por largas pruebas, por largas temporadas como José, y tengamos que ser esclavos, y tengamos que estar presos, y tengamos que ser humillados, menospreciados, desechados. Pero si durante ese tiempo caminamos por fe, le aseguro que un día seremos exaltados. Dice el Salmo: y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y por último, Salmo 16, ahí concluyo. Salmo 16. Dice el Salmo 16:8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, mira ahí a mi lado, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también, note, reposará confiada. Ahí es donde se disipa la duda, donde se quita todo temor, donde el miedo es simplemente desechado, porque ahora es reemplazado por la fe, por la confianza en Dios, porque caminar por fe, hermanos, es asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por Él y para Él, por su gracia y para su gloria. Que Él, hermanos, que Él mismo está en el centro de nuestros planes, en el centro de nuestros propósitos, que todo lo que estamos planeando únicamente tiene como objetivo darle gloria a Él. Si está planeando casarse, si está planeando servir, si está planeando comenzar un ministerio, si está planeando hacer cualquier cosa, usted debe planearlo para el Señor, para su gloria. Y noten la recompensa. Vaya ahí rápidamente, ya ahí terminamos. Josué 6. Porque ahí está la recompensa. Mire, Josué 6. Ahí es donde vale la pena la batalla. Ahí es donde vale la pena todo el tiempo que guardamos silencio. Ahí es donde vale la pena, hermanos, todo el tiempo que perseveramos en medio de situaciones adversas, que le creímos a Dios, que nos guardamos, que nos sostuvimos, que seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, aun cuando no funcionaba, o por lo menos parecía no funcionar. Aquí es donde vale la pena. Aquí es donde vale la pena, aquí es donde usted y yo debemos seguir adelante hasta alcanzar la recompensa de la fe. Josué 6:13, dice el versículo 13 al 16, dice la escritura: y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante los 7 días, y al 7º día, al final, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas y la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema. Y usted puede leer toda la historia. Y Dios le dio una gran victoria, y conquistaron toda esa tierra. Y Dios les dio una gran victoria, mis hermanos,
porque ese es el resultado de caminar por fe. De seguir obedeciendo a Dios cuando no entendemos, de permanecer en silencio cuando no comprendemos, de someternos a Dios y a su voluntad, aun cuando no sepamos lo que Él quiere exactamente de nosotros. Y es el resultado de ponerle a Él en el centro de nuestras vidas. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero terminar al final de mi vida. Quiero terminar habiendo recibido la recompensa de la fe. Oremos brevemente, hermanos, por favor. Oremos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios, gracias por esta preciosa mañana, por este precioso día. Gracias por cada uno de mis hermanos que esta mañana están aquí en este lugar. Ahora yo te pido que obres en el corazón de ellos y en el mío, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes cuánto batallamos, Señor, con la fe. Tú sabes cuántas dudas hay en nuestro corazón, cuántas batallas hay en nuestra mente, Señor. Tú sabes que es el campo de batalla, Señor. Cuántos enemigos, hay murallas que parecen imposibles de derribar, Señor, en nuestras vidas. Situaciones, circunstancias, cosas en nuestro carácter, cosas que venimos arrastrando del pasado, Señor, que muchas veces traen desánimo a nuestra vida y nuestra fe es atacada por medio de estas cosas, Señor. Señor, ayúdanos a esperar en silencio tu salvación. ¿Cuántas veces tú ya nos has salvado, tú ya nos has provisto, tú ya nos has respondido oraciones, Señor? Ayúdanos a aprender de nuestro caminar, ayúdanos a que nuestro caminar durante los años que ya hemos caminado no sea en vano. Y yo te pido por las personas nuevas, por los que están comenzando, algunos hoy mismo comenzaron su vida cristiana, otros hace unas semanas, unos meses. Ayúdales a ellos, Señor, a aprender a caminar por fe. Que la fe de ellos sea fortalecida, que la fe de ellos sea nutrida. Ayúdales a buscarte cada día por tu palabra, por medio de la oración. Ayúdales a confiar en ti, ayúdales a ser obedientes, sumisos a tu voluntad. Que cada vez que ellos vayan a la Biblia encuentren algo de la Biblia para obedecer, sin importar cuán difícil sea. Ellos vayan a tu presencia y te digan: Señor, ayúdame a obedecer, quiero hacerlo, Señor. Y Señor, que tú puedas estar en el centro de nuestras vidas, Señor, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros propósitos, de nuestras metas. Que así sea, Señor, para que al final, al obtener la recompensa de la fe, podamos darte a ti gloria por medio de ellos, Señor. Que así sea, Señor, que así sea. En el nombre de Jesucristo.